buenísimo. Eso, déjenme incluso entonces aprovechar para darle la bienvenida a nuestra audiencia y decirles que, como ya se dieron cuenta en estos segundos que se alcanzaron a escuchar en lo que comenzamos esta plática con ustedes, que estamos conversando fascinados con Claudia del Pozo. Ella es fundadora y directora del Laboratorio de Resiliencia ION de C-Minds, un think tank mexicano que está dedicado a generar impacto social y ambiental positivo en América Latina a través de nuevas tecnologías y de la digitalización. Junto con su equipo, buscan fortalecer instituciones, gobiernos y comunidades para que estén a prueba de futuro, trabajando en colaboración con organismos multilaterales, gobiernos nacionales y locales, así como academia y Big Techs, por supuesto. En este momento, Claudia del Pozo está dirigiendo un proyecto pionero para crear un marco y un manual de transparencia y explicabilidad algorítmica para México. Déjenme repetirlo porque el nombre me fascina, ¿no? Manual de Transparencia y Explicabilidad Algorítmica para México, en conjunto con el gobierno federal y con otros actores, y es coautora, además de varios reportes sobre el estado de la inteligencia artificial en América Latina y recomendaciones de políticas públicas en temas que están relacionados con tema que no podía ser menos relevante, la ética de las nuevas tecnologías y la digitalización. Así que, Claudia, muchas gracias. Es un honor estar conversando contigo. Gracias por permitirnos acercarnos a través de Hugo a esta sesión. Y gracias, don Carlos Castañeda. Bienvenido, mi socio y compañero en todo este tipo de andanzas y conversaciones digitales que impulsa Hugo. Bienvenidos. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del solecito de la primavera en Ciudad de México y encantada de platicar con ustedes. Contigo, Pisu, ya tuve la oportunidad de hablar un poco hace unas semanas y efectivamente es un tema fascinante, sí, que a ver si lo logramos empaquetar de forma linda para esta conversación, porque sí saca muchísimos temas. Muchísimos temas. Me gustaría, si les parece bien, don Carlos, además, antes de hacerte la palabra, ¿qué te parece, Claudia, si comenzáramos porque además el tema hoy es un tema del cual escuchamos mucho? No quiero dar por obvios muchos conceptos, pero tampoco quisiéramos dedicarle un tiempo tan preciado para conversar contigo en hablar de los puros conceptos básicos, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría si nos pudieras regalar un concepto armónico para lo que entendemos hoy por inteligencia artificial e incluso por lo que entenderíamos por Big Data para efectos de la conversación que vamos a tener. Claro, pues inteligencia artificial es básicamente, en su sentido, voy a dar una definición del uso de inteligencia artificial y del nivel de inteligencia artificial más común que existe hoy en día, que es la inteligencia artificial estrecha, que utiliza datos históricos para hacer predicciones de un futuro. Entonces, realmente la inteligencia artificial tal vez tiene un nombre que la hace sonar un poco mágica, pero es simplemente matemáticas. Y tal vez cuando vemos películas como Terminator, etcétera, nos imaginamos que la inteligencia artificial es una máquina que puede sentir, que puede hacer un millón de cosas, y esa sería la inteligencia artificial general, pero no existe hoy en día y tampoco hay camino muy claro de si podría existir un día. Hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta, no es un fin, es una herramienta que tenemos para seguir combatiendo los retos que siempre hemos combatido o nuevos retos. Y sí, es una herramienta que se tiene que utilizar y que su aplicación viene del ser humano, pues. Y su aplicación, como le dice su nombre, es estrecha. Entonces, por ejemplo, una inteligencia artificial que es muy buena jugando ajedrez va a ser muy mala, por ejemplo, haciendo algo tan sencillo como jugando damas, por dar un ejemplo. Entonces, nada más para desmitificar este concepto, es utilizar matemáticas para hacer predicciones basadas en información pasada. Claro, muy bien. Pues es que precisamente cuando oímos inteligencia artificial, como dicen, nos imaginamos robots caminando y personas o autómatas tomando unas ciertas decisiones, pero hablábamos antes de entrar al aire, pues de todas las ventajas que nos ofrecen los algoritmos de inteligencia artificial, y ahora recordaba, por ejemplo, que hablabas de basado en matemáticas y que este sistema fue derivado de un paper académico de un matemático, que es el reconocimiento, por ejemplo, de las canciones, estas aplicaciones que reconocen la canción que estás escuchando con entre comillas, oírla 5 segundos
y que suena a magia. De hecho, si no estás muy enterado o si no te preocupas, pues dices, o si no te lo cuestionas, sí es muy mágico. Pero al final es una aplicación matemática muy, muy bien pensada. Fue un doctor en matemáticas quien hizo este algoritmo, y así por el estilo muchas de las cosas. Entonces, como anuncio, muchachos, si les gustan las matemáticas, hay un gran campo laboral para ustedes, no se les olvide. Pero que nos platicaras precisamente qué tiene que ver el famoso Big Data o los grandes datos con la inteligencia artificial. ¿Están relacionados? ¿Son un requisito pleno para que exista la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día? Pues antes de contestar esa pregunta, quiero abordar dos temas. Sí. Uno es, sí, efectivamente es matemáticas, pero eso no significa que es un campo limitado nada más a matemáticos. Es un campo que seguramente, si lo conocen un poco, es muy complejo. Algunas personas comparan la inteligencia artificial a un cuchillo, ¿no? Que pues si lo quieres usar para bien, lo usas para bien. Otras personas, si lo quieres usar para mal, lo usas para mal, si quieres apuñalar a alguien o poner mantequilla sobre un sándwich. Pero creo que falta ahí, esa explicación no toma en cuenta realmente toda la complejidad de la inteligencia artificial, porque puedes querer usarla para bien, entonces te sale de las manos porque no tomaste en cuenta estas consideraciones éticas en los datos, el desarrollo del algoritmo, la aplicación, el mercado objetivo, etcétera. Entonces, en realidad la comparación a un cuchillo se me hace un poco sencilla, porque pues no, ojalá fuera tan sencillo, ojalá. Y de ahí viene la realidad de que el campo de la inteligencia artificial no son puras matemáticas. Claro. Y jamás deberían serlos. Deberían trabajar, claro, científicos de datos, técnicos, pero también personas que pueden aportar una perspectiva pues que pueden aportar diversidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro equipo tenemos comunicólogos, tenemos filósofas, yo estudié negocios. Claro, de todo, o sea, necesitas de todo. Este es un campo que realmente va a necesitar de todas las capacidades que tengamos en el mundo. Y por otro lado, cuando hablabas de escuchar música, quería tomar ese ejemplo. Exacto, sale una canción, dice, me gusta, Siri, ¿quién canta? Entonces Siri va a buscar en su base de datos de todas las canciones existentes y te va a arrojar un resultado. Y ahí siento que uno de los problemas principales con la tecnología de la inteligencia artificial es que pensamos que en realidad la respuesta que nos va a dar es la realidad, pero es una predicción. O sea, según yo, debería decirnos además, como tiene un 90% de correlación con la canción, no sé, de Taylor Swift, por ejemplo, pero te da una respuesta que tú tomas como realidad cierta en vez de una predicción, una sugerencia. Claro. Que veo que ahí te picó el interés, Pisu. Sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que además es una predicción, digamos, es lo que entenderíamos por el educated guess, ¿no? O sea, tengo una serie de datos y elementos que, considerándolos, yo no podría siquiera insultar el intento de explicarlo mejor de lo que ya lo explicaste tú, Claudia. ¿Por qué hemos visto un crecimiento? Y me encantó, lo decía Carlos también, y tú lo estabas aclarando ahorita, en esta importancia de no tener definiciones tan cuadradas cuando estamos hablando de lo que implica y los alcances de la inteligencia artificial con el uso de datos masivos. Sin embargo, hablábamos y entendemos que hoy vivimos un dilema en el cual, a mayor cantidad de datos míos, ya lo decían ustedes muy atinadamente, pues más personalizada la experiencia. Y eso yo creo que es maravilloso, ¿no? Pero también, y aquí el dilema, pues a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, en la nube, pues mayor las posibilidades de un accidente o de un uso no autorizado de los datos. Y fíjense que rápido y práctico podemos ubicar en dos canastas muy claros, pues un universo tan grande como implicaría hoy la ciberseguridad, los datos y la privacidad, ¿no? Y
vaya, los ejercicios de algoritmos comerciales y también toda esa cuestión hoy orwelliana de me están viendo, me están observando y saben cuándo voy a levantar el dedo y entonces me van a casi a instruir qué dedo voy a levantar, ¿no? ¿Cómo te sientes tú al respecto? Porque una cosa es que todo esto que yo acabo de describir, hay gente que nos está viendo ahorita, Claudia, que empezó a levantar las cejas y seguramente empezó a hacer así de eso justo, ¿no? Ese es el lado de los que no entendemos completamente esto. Desde tu perspectiva, que entiendes correctamente cómo funciona, ¿qué te hace sentir todo este tipo de ideas que están tan permeadas en la sociedad? Wow. ¿Qué me hace sentir? Creo que optimismo porque, o sea, esperanza claro, de que podamos tener un mundo más adecuado a lo que necesitamos. O sea, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Netflix. Todos sabemos cómo funciona Netflix. Y de hecho me acabo de recordar que Netflix sí te dice, te recomendamos esta película. Con un 90 y tantos. Exacto. Sí. Eso siempre debería ser lo que te dice un sistema de IA, porque nunca es sí o no. Y Netflix, vale muchísimo, ¿eh? O sea, una recomendación del 90 versus el 92% determina tu noche de domingo, ¿no? Sí. Pero fíjate que precisamente hablando de Netflix, que lo hace muy bien. Sin embargo, bueno, a lo mejor porque mis gustos son demasiado variados, pero el otro día una película que me gustó mucho y me daba solamente un 65% de probabilidad que me gustara, ¿no? Entonces, también tiene que ver, y perdón, ahí me estoy metiendo un poco al tema, pero con esta teoría del consumidor medio, obviamente los sistemas tienen que optimizar, tienen que hacer una exploración del comportamiento en el consumidor medio, porque habemos algunos que no nos comportamos como sería la predicción, y entonces pasamos de oír a Jethro Tull a oír luego una cumbia, ¿no? Entonces eso descontrola el sistema y dice, a ver, fíjate, usuarios como tú no hacen eso generalmente. Entonces, eso es también algo del reto que platicabas de involucrar a mucha más gente que puramente matemáticos, por supuesto. Sí, exacto. Dice Eric Huesca, sí. Que es un muy admirado, pues además académico, metido en muchos temas de tecnología, de innovación y también de inteligencia artificial, pero él dice que él está seguro, y lo dice además de una forma muy pícara y muy simpática, pero él dice, yo estoy seguro que el reto más grande que tiene la inteligencia artificial es la inteligencia humana. Ahí es donde tendríamos que estarnos preocupando, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti esta frase? Sí, justo hay un libro de Ray Kurzweil que fundó Singularity University, How to Create a Mind. Y justamente, pues, el campo de la neurociencia y la inteligencia artificial se alimentan una y otra. O sea, vamos entendiendo cómo pensamos nosotros para reflejarlo en la IA, y al construirlo en la IA vamos diciendo, tal vez funcione así. Entonces es interesante como el juego de ping pong que se está jugando entre esas dos áreas. Pero yo quiero retomar algo que dijiste tú, Carlos, que justamente un sistema de IA tiene que explorar el comportamiento del usuario, y totalmente, o sea, eso se traduce en conocerte, que se traduce en conocer tu historial de datos. Y ahí regresamos a cómo yo describía la inteligencia artificial, ¿no? Ve tus datos pasados y se fija que siempre te encantan las películas western donde sale un actor en particular, y entonces automáticamente te las recomienda. Entonces, cuanto más uses estos sistemas, más datos tendrán de ti y más aciertos podrán ser sus recomendaciones. Entonces, justamente por eso estamos viendo que cada vez Netflix nos recomienda mejores películas. Yo, por ejemplo, estoy en Goodreads y desde hace poco más de un año, entonces no tengo gran cantidad de libros, son muy variados, y Goodreads no está logrando hacerme recomendaciones ciertas para nada. Es demasiado amplio el espectro que está queriendo y hay muy cubrir. Pocos datos. Exacto, muy pocos datos. Esto es lo que tiene que ver con aprendizaje automatizado, con aprendizaje profundo, Claudia.
Pues sí, o sea, esto es como machine learning, aprendizaje automatizado, y la diferencia entre big data, de hecho, y machine learning es que big data es encontrar maneras de analizar cantidades de datos que como humano no podemos analizar, y diferentes técnicas. Con machine learning, que es un subcampo de la inteligencia artificial, el chiste es, yo te doy los datos y ahí tú me sacas conclusiones. Okay. Yo no te voy a decir qué hacer con esos datos. Tú vas a encontrar clusters o o sea, hay diferentes maneras y no soy tan técnica como entrar más a detalle, pero en general es eso. Y también, regresando al ejemplo de Netflix, que pues la manera que Netflix usa la IA es súper común, pero como conocemos Netflix, me voy a quedar en ese lugar seguro. Netflix no se basa nada más en tu historial de datos, sino dice, fíjate que Carlos y Claudia suelen ver las mismas películas. Entonces, si a Carlos le gustó esta película, probablemente le guste también a Claudia. Entonces, es mi historial de datos personal cruzado con datos de los millones de otros usuarios, donde pueden ver similitudes. Y exactamente, o sea, que estoy tomando notas y diciendo, quiero comentar esto. También algo importante, eso es el lado positivo, ¿no? Que nos puede hacer recomendaciones. Imagínense un Netflix para nuestra salud. O sea, si yo desde pequeña cada cita médica la registraba en un sistema de inteligencia artificial y me dijera, oye, Claudia, parece que te va a dar esto, vete al médico. Claudia, las personas que presentan los mismos síntomas, les da este padecimiento. Eso estaría increíble y ese es el futuro al que le estamos apostando con la inteligencia artificial. Y suena además como de película, en realidad. Ajá. Totalmente. Sí. A ver, híjole, es que hay muchos temas que platicar contigo, Claudia. Quiero hacerte una pregunta. Adelante. No, por favor. Pues creo que se va a ligar con tu pregunta, pero vamos a ver. Lo que yo iba a decir es que sí, eso es el lado positivo. O sea, hay miles de aplicaciones. Nuestra salud es de lo más importante. Nuestra educación, nuestra manera de aprender. O sea, es la manera de personalizar. O sea, las revoluciones industriales anteriores masificaron productos. Todos podíamos tener acceso a ellos. Sí. Y esta cuarta revolución industrial lo que está haciendo es personalizándolos otra vez. O sea, ¿cómo puedes tener un servicio personalizado, un producto personalizado? Y el reto ahí es que, claro, se basa en todos los datos que emites. Entonces, en cuanto más usamos nuestro teléfono, la computadora, que cualquier movimiento que hacemos en Facebook, si te paras 2 segundos en un anuncio, lo registras. Estamos generando datos en cantidades locas. Todos esos datos se van en la nube. Y a mí me da risa este concepto de nube, porque nos hace pensar que es como, ahí está, por ahí, pero en realidad la nube, pues no está como aquí. Es un lugar físico en algún país que tiene más o menos requisitos de respeto de derechos humanos, etcétera. Y ahí es donde se vuelve un poco más peligroso en 2 sentidos, tanto en el sentido de, pues, quién tiene acceso a tus datos. Y me voy a echar un chorro aquí, pero después... No, por favor. No, venga, no, dale. O sea, son empresas, ¿verdad? Pero en realidad están generando toda una nueva sociedad, una sociedad de información. Es decir, hay una industria alrededor del Big Data y de la inteligencia artificial, Es una industria, ¿verdad? Pero ya es como la sociedad, ¿no? O sea, ya están tomando decisiones sobre tu vida, roles que anteriormente tenía más bien el gobierno. Anteriormente el gobierno tenía tu información, sabía con quién se lo compartía, tal vez no te decía, no lo sé, depende del gobierno. Sí. Pero ahora toda esta sociedad de la información las tienen empresas, o sea, la tiene toda una industria. Pero ¿quién decidió que ellos podían tener acceso a esos datos tuyos? Los que deciden, o sea, esas empresas, ¿con quién comparten esos datos? La empresa lo decide. ¿Quién podrá tener acceso a tus datos? ¿Quién podrá hacer qué? Todo eso lo decide la empresa. El problema es que nunca nosotros elegimos una empresa para tomar esas decisiones. O sea, en el gobierno es diferente, porque ahí estamos eligiendo nuestros representantes, los que van a tener impacto en nuestra vida, tomar decisiones para la sociedad, pero de repente todas estas decisiones se están encontrando en manos de un número de empresas bastante reducidos y no los hemos elegido. Entonces también, ¿qué tan
pues no quiero decir qué tan justo es, porque me acuerdo muy bien de mi papá que me decía, Claudia, la vida no es justa. Pero ¿qué tanto se vale? No es, tienes razón. Ahora, aquí dices algo interesantísimo, Claudia, y es... Yo simpatizo mucho con este concepto que leí hace no mucho tiempo en algún artículo en Wired Magazine, eso sí tengo muy presente. Wired está bueno. Pero que dice justamente, el artículo lo que plantea es, ¿qué pasaría en esta sociedad que hoy se antoja incluso todavía muy utópica, en la que el usuario seamos dueños de nuestros datos y las empresas compitan, incluso en los bits, de decir, oye, yo, red social número 1, yo pago tanto por anuncio que veas, ¿no? Pues yo, red social número 2, pago tanto y además te pago tanto por usar tus datos, ¿no? Y que como usuarios incluso pudiéramos determinar estos costos sí, y además para estas marcas sí y para estas marcas no, ¿no? Es decir, eso sería... ¿Tú qué opinas de un concepto de ese estilo? Tú, Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, lo que estaba pensando es... sería de hecho ya se ha intentado, no sé si te acuerdas, ya hace unos años, la inteligencia artificial en esos momentos no estaba tan desarrollada, navegación pagada, ¿no? La navegación que había, claro, que era gratuita, pero con base en anuncios. Pero lo llevó a cabo. Exactamente, sí. Y había algunos otros que el servicio era malísimo, por cierto. Sí, que por eso no prosperaron. Era de baja calidad, sí. Claro, sí. Pero ¿te imaginas esos servicios con un servicio de internet como el actual que puedes lograr, ¿no? Pero confiable. Pero lo que estaba pensando era la cuestión de que comentaba Claudia, que ¿por qué esas empresas han logrado tener esta información y este poder para hacer con los datos lo que quieran? Porque más allá de que uno sea un consumidor responsable y lea los términos y condiciones de servicio, etcétera, pues si no lo acepto, nada más no estoy ahí, ¿no? Y además, pues hay una cierta presión muy curiosa, que es la cuestión, y vuelvo a la parte del consumidor, que es, yo no quiero darle mis datos a la red social A y a la B tampoco, pero resulta que todos mis contactos están ahí, me estoy saliendo de la conversación, me estoy saliendo del mundo actual. Si no veo, por ejemplo, Spotify, que yo no era usuario de Spotify, pero tantos conocidos están ahí que dices, bueno, me estoy perdiendo esta parte social de la música. Pero además no tienes control de tus propios datos en dicha red social. Yo recuerdo muy presente ahorita que en la boda de un amigo muy querido, que es muy metido en este tema, la única cosa que omitió fue pedirnos que no se publicaran fotos de su boda en Facebook, porque consideraba su boda un evento tan íntimo que quería que quienes estuvieran ahí lo recordaran entre los que estuvieron ahí y listo, lo cual me llamó positivamente la atención. El tema es que la notificación nos llegó evidentemente 627 fotos después de haber sido publicadas, ¿no? Y fíjate, tuvo la disciplina al menos de que le admiré mucho, ¿no? De ir con cada uno de los que publicaron la foto. Wow. Y copiarle su textito explicativo de te ruego una disculpa, pero te pido que bajes la foto, Ahí entra un tema súper interesante que es ¿a quién le pertenece el dato? Y justo, Piso, hablábamos de esto, o sea, ¿de quién le pertenece el dato? Porque si los tres salimos en una foto que, Carlos, tomaste en selfie. A ver, tú podrías decir... O yo podría decir, no, salgo muy feo en la foto, por favor, bájala. Sí. Pero, ¿es mi foto? ¿O es nuestra foto? ¿O es tu foto porque tú la tomaste? O sea, hay problemas ahí con la pertenencia de datos. Hay cosas que no quedan muy claro. O sea, no necesitaste mi consentimiento para subirla en una primera instancia. Claro. Y es que las fronteras de lo moral y lo ético y la carrera de lo tecnológico es increíblemente dispareja. Justamente quería preguntarte al respecto de lo siguiente, porque ya estamos entendiendo, gracias a lo que nos explicas, que en efecto pues hay una gran industria alrededor y es una industria que es muy prometedora en términos del uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de una enorme cantidad de productos y servicios y todo esto. Y te quiero preguntar lo siguiente, ¿qué opinión te merece y las perspectivas, pues, ¿no? En julio del 2017, el Consejo de Estado de China publica este plan de desarrollo de inteligencia artificial de una nueva generación y que, entre otras cosas,
ellos consideran que hay un valor de 150,000 millones de dólares dentro de los próximos años, pero el punto que me llama muchísimo la atención y del que me gustaría tu opinión para ponderarla con países como México u otros en los que tú estés colaborando, es que se prometen convertirse en la principal potencia de inteligencia artificial para 2030. Hoy en México no contamos siquiera con una agenda digital broad, ¿no? Ya no digamos con una agenda de inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Del posicionamiento de China en este sentido? ¿De la postura de otros países al respecto? ¿Es tal una carrera tan relevante en términos del negocio que va a haber? ¿Cómo lo ves tú? Es una buena pregunta. A mí este tema de la carrera no me convence porque vas a ser el líder en inteligencia artificial. Ok, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, por ejemplo, en México trabajamos desde C-Minds en la creación primero de un documento base de cómo podría verse una estrategia de IA para México, que nos colocó entre los 10 primeros países en tener un trabajo hacia una agenda. Ok. Y el Toma año eso, China. pasado. Sí. De hecho, creo que la publicamos antes. No, creo que China ya la tenía, pero ahorita llegamos al tema de China. Pero sí, entonces en México el año pasado publicamos una propuesta de agenda desde una coalición que lideró C-Minds, que se llama IA 2030 MX. Y la idea en México, pues no queremos ser líderes de inteligencia artificial, de desarrollo y venta de software. Eso es una carrera que existe entre Estados Unidos y China y que tiene que ver con temas políticos, con muchos otros temas que más allá de simplemente la industria de IA. Pero para mí lo que es importante es, pues, ¿qué vas a hacer con ella? Y la agenda de inteligencia artificial para México se orienta a utilizar la inteligencia artificial para tener un impacto positivo. O sea, somos un país donde hay muchas disparidades. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para arreglar eso? Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, que China haga su carrera contra Estados Unidos, las dos potencias más grandes, y ahí van muchos temas mezclados. Y los demás países, pues usémoslo para crear un país más, con un futuro más digno para las personas, con mejor calidad de vida. Y aquí quiero regresar a varios puntos que comentamos. O sea, el tema de cómo logramos, cómo es posible que hemos llegado a tener empresas tan enormes, redes sociales tan enormes que tienen tanta información. Y como decías tú, Carlos, o sea, pues terminas ahí porque ahí están tus amigos. Y siento que como sociedad nos gusta revelarnos, ¿no? De repente. Entonces, cuando salió el anuncio de que WhatsApp iba a estar sacándote más datos que antes, todo el mundo se rebeló y estaba muy enojado. Eso es una ola que ya pasó. Pero en ese momento, si te fijas en realidad, pues creo que muchas personas bajaron la aplicación y muchas personas me preguntaron ¿qué hacemos? Y se pasaron, abrieron cuentas en Telegram, en Signal, etcétera. Pero si sigue WhatsApp en tu teléfono, WhatsApp no está guardando nada más información de la que tú mandas a tu mamá diciéndole, oye, ¿cómo te fue? Me compré esto. No, guarda más información de, por ejemplo, tu navegación en el teléfono. Y todas las aplicaciones lo hacen. Entonces, a mí se me hizo chistoso que la gente descargara Signal si todavía tenía WhatsApp en el teléfono. Tendrías que borrar entonces WhatsApp, Facebook, WeChat, Instagram, sí, claro, todos, porque además WhatsApp ni es el peor, ni es el que te saca más datos. Entonces, siento que también cuando hablabas de cómo nosotros aceptamos todo esto, pues ¿sabes qué estás aceptando? Sí. O sea, cuando nos metimos a Facebook en 2008, ¿sabías qué estabas haciendo? No, y aparte además de que han cambiado tantas veces los términos de uso, exacto, a veces son ininteligibles, o sea, es muy difícil leerlos, por más que sean simplificados, porque pues ha habido un esfuerzo de parte de los reguladores en tratar de que sean simplificados, pero es muy complicado y lo repito, o sea, si no los aceptas, pues no estás en el juego y yo quiero tener comunicación, por ejemplo, a través de Facebook con mis amigos que viven en otras partes del mundo, o en este periodo de confinamiento precisamente, o en otras partes del país. Entonces, ese entorno social no me lo quiero perder, por supuesto, ¿no? Claro, pero tú aquí
o sea, siento que falta una parte porque estás diciendo, si leo los términos y condiciones, cosa que nadie hace nunca. Creo que hubo un experimento, ya no sé quién fue, que en los términos y condiciones incluyeron que vendías tu alma al diablo o algo así. Y pues nadie lo leyó y todo el mundo vendemos nuestra alma al diablo y estamos felices para toda la eternidad. Pero puedes leer los términos y condiciones, pero por ejemplo ahorita estamos haciendo un experimento de política pública para promover la transparencia y explicabilidad de sistemas de inteligencia artificial en varias empresas. Y pues puedes aceptar los términos y condiciones, pueden ser transparentes, pero ¿quién te está haciendo transparentes con los riesgos? Tampoco es el trabajo de la empresa hablarte de los riesgos éticos que podrían llevar a que, no sé, te nieguen un préstamo por un sesgo en los datos que usaron para entrenar el algoritmo. Correcto, pero, de salud o religiosos. O sea, tampoco les toca educarte en todo este tema, pero hasta que entiendas todo este tema, podrás decir que realmente aceptas y eres consciente de lo que estás aceptando. Qué interesante. Está súper complicado. Claro, porque además planteas un esquema como el equivalente al de los anuncios de medicinas en Estados Unidos, ¿no? Que le dedican una gran parte del final del anuncio a advertirte que te puedes marear, que vas a experimentar y que si de plano estás muy mal, te detengas de su consumo. O sea, no, esta obligación de decirte, pues te vendo los beneficios, pero estoy obligado a decirte que hay riesgos que tienes que enterarte porque de otra forma... Claro, pero yo lo entendía también... Perdón, Carlos, puedes hablar un poco de los riesgos, pero es todo un mundo. Es muy amplio el universo. ¿Con qué nivel de alfabetismo digital empiezas? ¿Consideras que la persona ya entienda que es un dato? O sea, no puedes encargarte... Uber no puede encargarse de tu educación digital. Claro, o de salir a la calle, ¿no? O sea, no te pueden asaltar, puede haber un choque no esperado, o sea, sí, claro, ¿no? Son riesgos inherentes a la acción que vas a llevar a cabo. Tienes razón. Sí, me referí incluso a uso de la información que estás poniendo ahí, más allá incluso del control de la red social. Por ejemplo, cuando en un trabajo te piden que pongas entre tus datos personales además de tu domicilio, tu edad, etcétera, tu perfil de Facebook, por ejemplo, para que se metan pues los empleadores a ver pues si no tienes alguna foto comprometedora o alguna posición política incluso que no les gusta, no sé, o sea, hay muchos usos que están fuera incluso de esos posibles términos de uso porque la red social pues es un medio de publicación de información. Instagram, que es completamente visual, a lo mejor tú estás poniendo y comes comida no sana todos los días, ¿no? Sí. Y la compañía de seguros te pide tu cuenta de Instagram y te dice, pues es que tú comes y te vas a tener un infarto antes de los 40 años porque yo veo lo que comes. Sí, puede ser. Creo que no estamos lejos de esa realidad. Y mucha gente diría, no, pues es que son mis datos. Entonces, yo no quiero que los compartan a Facebook. Imaginémonos que vivimos en un mundo donde nosotros tenemos ese nivel de control. Y ahorita les voy a platicar de un nivel de control que sí tenemos. Pero bueno, imaginémonos este mundo ideal, que ojalá sea un mundo futuro, donde tenemos más control. Pues estas empresas no solo utilizan tu información, o sea, la información de, se llama Claudia, tiene 27 años, trabaja en México, etcétera, sino que a partir de esos datos, correlándolo con otros datos, viendo tus datos históricos, infieren datos nuevos, tal como Netflix infiere que te va a gustar esta película. Ese dato nuevo, ¿no lo viste tú? ¿Te pertenece? Lo infirieron ellos. Y muchos de los datos que utilizan y los que generan valor en realidad son esos datos inferidos. Entonces, Pisu, cuando decías que si nos pagaban por nuestros datos, no valen mucho nuestros datos. Y no es el bulk, lo central de los datos que se utilizan. O sea, es como un insumo. De ahí se transforman nuestros datos de la manera que les expliqué en Netflix y cómo se usa la IA, en datos nuevos de predicciones, y esas predicciones se venden en este mercado de predicciones, digamos que las vendes a empresas que quieren hacer publicidad en diferentes redes, etcétera. Incrementar el tino de que en efecto al Pisu, además de que le gustan los documentales de música,
es propenso a comprarte un instrumento musical, que ahí Carlos, mírale los ojitos, pues ya está a punto de preguntar, ¿dónde? ¿No? Exacto, pero no sé si vieron, yo lo vi hace 2 días y estaba fascinada, el documental Coded Bias, que cuenta la aventura de una estudiante en el Media Lab de MIT, que se llama Joy Bolamwini, y ella empezó haciendo un proyecto de ella así para divertirse. Ella quería crear un espejo donde cada mañana podías poner, el espejo te podía poner una cara de no sé, un conejito para divertirte o maquillarte en diferentes maneras para ver cómo te quieres ver en el día. Esa fue su idea, o sea, un programa así divertido. El problema es que cuando quiso hacer esto y empezó a utilizar a partir de programas, bueno, de código open source, que es como plataformas que te dan un código base que tú puedes crear sobre ese código y crear como el programa que tú quieres. Y en mayoría los sistemas de IA se hacen así. Pues el código no le reconocía la cara. ¿Por qué? Porque Joy Bolamwini es negra, es africana americana. Y entonces ella decía, pero hay un problema, no entendió, le tomó un buen de tiempo darse cuenta que era por negra. Entonces, es un documental fascinante, Coded Bias, no sé por qué lo sacaron como, han hecho mucho ruido, pero tienes que ser una persona especial para poderlo ver o pagar, pero ya escuché que pronto va a estar en Netflix. Y yo tenía un punto porque estaba platicando de esto. Pues sigue sus aventuras. Acerca del precisamente que uno de los datos más importantes es tu comportamiento dentro de la plataforma, no tus datos. O sea, quizás no importa si soy hispánico, si tengo tal edad, etcétera, sino más bien... Tienen gran valor nuestros datos, exactamente. O sea, por ejemplo, si uso el navegador Chrome, por decir algo, ¿cuántas pestañas tengo abiertas, por ejemplo? ¿Ese es un dato mío o es un dato de la empresa, no? Exactamente, o sea, ¿a quién le pertenecen esos datos? Bueno, primero, el punto es que tu dato personal no agrega tanto valor. El valor está en los datos agregados que se generan a partir de ahí. Entonces, y hay una calculadora. El Financial Times sacó una calculadora que tú puedes decir, oye, pues soy una mujer, tengo tantos años, no estoy embarazada, no tengo hijos. ¿Cuánto valen mis datos? Okay. Poquito. Ya sé por qué. Ya sé. Entonces, lo que decía el documental Coded Bias, bueno, les voy a hacer como el link a lo que estaba diciendo. Entonces, si eres una mujer embarazada, saben que necesitas ciertas cosas. Entonces, es más fácil ponerte anuncios en las redes como, oye, pañales en descuento. Y hasta cierto punto puede ayudar. O sea, hay un problema ahí que parece que las redes sociales se enteran de cuando las mujeres están embarazadas, incluso antes de las mujeres, que puede ser problemático que te enteres, que Facebook te diga que estés embarazada. Felicidades. Sí, gracias Facebook. Sí, claro. Sí. Pero ¿qué pasa cuando estos datos ya no se usan tanto para ayudarte? Porque esta publicidad acertada hasta cierto punto puedes agradecerla o no. Sí. Depende. Pero ¿qué pasa cuando te conocen tan bien que sabes en qué momento eres más propenso a gastar dinero al estúpido? Y por ejemplo, en el documental hablaban del ejemplo de, ¿saben cuando estás deprimido? ¿Saben, aunque tú no lo sepas, si tienes una propensidad a... ¿cómo se dice en español? Gambling, como ir al casino. A la apuesta, sí, a los juegos y azar, sí. Ajá, apostar. Entonces, en tu momento vulnerable, saben que eres muy vulnerable a apostar demasiado y te ponen ahí un montón de descuentos en casinos o cosas así. O sea, ahí hasta puede ser negativo, o sea, puede terminar muy mal para ti. O sea, creo que hay un cierto límite donde tal vez la publicidad te pueda ayudar a encontrar lo que necesitas, pero en otro momento ya estás, en inglés se dice nudging al consumidor o al usuario, lo estás empujando un poco. Y un amigo mío que se llama Ricardo, que ojalá esté viendo esto, me hizo mucho reír porque me dijo, sí, la gente dice nudging para no decir manipular. Claro. Y sí, exacto. Coincido plenamente. ¿Dirías tú que estamos acercándonos a constantemente escuchamos, por ejemplo, quiero hacer una analogía, cuando tratamos de calificar o entender una conducta dentro de Internet y queremos entender si está tipificada o no, si pudiera ser un delito o no,
pues normalmente, digamos, el tip básico es, ok, a eso que estás tratando de entender, que se hizo así, quítale Internet. Y si afuera de Internet eso ya está tipificado, ya es una conducta que moral, ética e incluso jurídicamente ya está calificada así, pues lo más probable es que esa misma conducta cuando se lleva a cabo en el entorno digital sí también se trate de un delito porque, ¿no? Sí, pero no está regulado todavía. Y lo que te quería preguntar es esto, ¿tú dirías que esto mismo sucede hoy con las fronteras de la inteligencia artificial o dirías tú que no, que en efecto estamos descubriendo nuevas fronteras de lo ilegal, lo legal, lo ético y lo moral cuando se trata de interactuar no solo con lo digital, sino con los datos y la inferencia incluso de estos mismos? Me llamó la atención y me quedé mucho con la idea de decir, tengo a estos amigos que se jactan de, ya son cada vez más pocos además, porque siguen vivos, pero son cada vez más pocos los que dicen, no, yo no estoy en esa red social, ¿no? Y lo dicen con el orgullo de, no, yo no soy víctima de eso, porque me dejaste pensando en que la risa al final en ese sentido es del, no, no te preocupes, no, de hecho no necesitamos que estés en esa red social para que esa red social tenga tus datos y te tenga perfectamente perfilado, incluso con la palomita de que no estás. Y saben que una de las estrategias de las redes sociales para atraer más usuarios es justamente crearte un perfil. Entonces tus amigos te van tagueando en fotos, en texto, etcétera. Entonces existe tu perfil. Y esa red social es una técnica que se usó hace varios años en una red en particular. Te llegaba un correo diciendo, oye, no estás en la red, pero tus amigos están hablando de ti. Entonces, ¿qué hacías? Pues te metías porque querías ver qué estaban diciendo de ti, qué fotos estaban subiendo. Y es una manera, pues no genial para atraer personas, pero es una que se está utilizando y de hecho en una red, ahorita creo que me decías, Jesús, también en una de las nuevas redes están usando esa manera. Y ahora, hablando de las responsabilidades. Sus contactos como la forma de conectar con sus conversaciones. Sí. Aquí lo que me fascina es que hacen magistral el cambio de la zanahoria del usuario. No es el objetivo ni inscribirme en la plataforma y mucho menos lo es validar qué les estoy cediendo o no. Mi objetivo es ver lo que están diciendo de mí. Sí. Y quito todo lo que me estorba para llegar a eso. Y eso que me estorba son los sí, acepto, de acuerdo, lo presto, lo entrego, adelante. Es bien interesante eso. Es bien complicado. Y ahorita que hablabas como qué tanto estamos al día con la regulación de este mundo digital, pues hay muchas cosas que no hemos pasado. Por ejemplo, pensemos nada más para darles un ejemplo un poco más concreto, en la industria de fintech. En México, bueno, junto con Brasil, hay que admitirlo, somos los líderes de fintech en América Latina. ¿Por qué hubo un boom tan enorme? Porque no había regulación, entonces podías probar lo que querías. Lo padre es que la regulación de fintech sí se movió bastante rápido en México, ahora hay regulación, o sea, siento que eso se manejó súper bien. Hasta la CNBV sacó un sandbox donde, pues si tienes un modelo novedoso que no es conocido y entonces no es regulado, trabajas con la CNBV con un número chiquito de usuarios de prueba para ver cómo se regularía eso. Sí. Entonces, eso estuvo bien padre. Creo que México lo manejó súper bien. Ahora una cosa que me molesta es que en cualquier empresa tiene, no sé cómo se llama en español, tomé como una clase de derechos de negocio en la universidad en Inglaterra y me quedé fascinada con el tema. Un tema que se llama Duty of Care. O sea, cada empresa le debe cierto nivel de cuidado a sus usuarios o sus clientes, que de ahí, de hecho, me surge la duda si es nada más clientes o si ya lo han cambiado a usuarios, porque las redes sociales, como no las pagas, no eres usuario, no eres cliente, eres usuario. Claro. Entonces ahí hay un poco un área gris, pero bueno, cada empresa le debe este cuidado al usuario final. ¿Por qué las empresas digitales no? ¿Por qué las empresas que usan inteligencia artificial no les hemos dado esta imposición de cuidar del usuario final? No estoy diciendo que no lo cuiden, pero que sea una prioridad, que sea algo activo que están haciendo pensar, oye, ¿cómo es que
este algoritmo podría salirse fuera de control e impactar negativamente, no solo a mis clientes, pero a la sociedad. Y es algo que pocas empresas están viendo. También existe poca conciencia en torno a este tema. Mucha gente piensa que pues la IA, si la usas bien, sí. Si la usas mal, mal. Pero no es así de sencillo. Entonces, sí hay muchas preguntas todavía que no se contestan. Hay ahora máximas regulaciones en torno a los datos. Entonces, tal vez hayan escuchado hablar en la Unión Europea de la Regulación General de Protección de Datos, o GDPR, que poco a poco los demás países están sacando su equivalente. Brasil sacó una ley también sobre privacidad de datos, muy similar, etcétera. Y en México, algo similar que tenemos que sale en GDPR y que nos da un poco más de control sobre nuestros datos son los derechos ARCO, que tú puedes apelar una decisión, pedir que te editen los datos, que suprimen tus datos de la plataforma. Lo puedes hacer. Son derechos que tienes, pero no es tan fácil, no es fácil para nada. Es muy complicado. ¿Cómo puedes rescindir tus datos de una plataforma? Hace poco encontré una página, yo no sé cómo se llama, que tú le das tu correo y te dice qué tantas páginas tienen datos tuyos. Entonces a mí me salió, por supuesto, Amazon, mis bancos, que me decía, esto es un nivel preocupante de datos. Y es, bueno, es que es el banco, o sea, así debería ser. No sé, tiendas, Zara, etcétera, Spotify. Y esa aplicación te ayuda a mandar un correo automatizado a cada empresa pidiendo que bajes tus datos, que es otra vez un derecho que tú tienes y también en la Unión Europea, también en México. Y entonces yo dije, genial, qué fácil, o sea, no tengo que lidiar con cada empresa. No saben lo complicado que fue. O sea, yo cliqué, sí, manda. Y me llegaron 1000 correos de, gracias por tu correo, tienes que llenar este formulario, gracias por tu correo, tienes que contactar a esto. Fueron muy pocas las empresas que dijeron, ok, te bajamos tus datos. Sí. O sea, también entre obligarte a hacerlo y que lo hagas de una manera amigable, claro. No es evidente, no es fácil. Y es que hay un proceso de aprendizaje en el cual estamos transitando precisamente por lo novedoso, pues no solamente quienes crean alrededor de estas tecnologías, sino los usuarios y consumidores mismos de las mismas, tenemos este reto compartido. Claudia, quisiera preguntarte, veo muy interesante y están de hecho viendo aparecer en su pantalla la invitación que les hacemos a que visiten el sitio ia2030.mx. Ahí se van a encontrar con información muy interesante en varios sentidos. Estoy viendo que tienen publicados los principios de inteligencia artificial de la OCDE, por ejemplo, y estamos con no cabe duda, la confirmación de que cuando uno está disfrutando el tiempo y la charla y el tema, vuela el tema, ¿no? Pero no quisiera que concluyéramos esta entrevista porque nos está empezando a comer el tiempo, Claudia, no queremos abusar de este tiempo. ¿Cuáles son los retos que vislumbran hoy ustedes aquí en México? Me gustaría mucho conocer, no solamente incluso en México, los retos de la inteligencia artificial a los que está enfrentada la sociedad. Y me gustaría conocer, veo que la participación y grupos que tienen hoy convocados en la iniciativa IA 2030 MX es espectacularmente rica en experiencia, en verticalidad, porque además veo que está presente lo mismo CONACYT, la iniciativa México Digital, pero estoy viendo también que están FinLab, IBES, Decidata, Cívica Digital, muchísimos. Tienen que irse a dar una vuelta ahí a 2030 MX para que conozcan la iniciativa completita. Platícanos un poquito más al respecto, por favor. Sí, que se sumen. Y que se sumen. Pues, ¿por qué nos deberíamos de sumar? A ver, bueno, varias cosas que les voy a recomendar. IA 2030... Bueno, en el 2018 trabajamos con unos socios británicos y la Embajada Británica en crear un reporte que pueden bajar en la página de C-Minds sobre cómo se podría ver una estrategia de inteligencia artificial en México. En ese momento creo que habían 5 en el mundo, entonces las vimos, nos basamos en ellas, cuáles fueron las mejores prácticas, cuáles son los temas que tocan, cómo los podemos adaptar a México. Ese fue el primer reporte que nos posicionó entre los 10 primeros países.
Y una de nuestras recomendaciones en ese reporte de cómo avanzar hacia realmente tener una estrategia de IA fue crear un grupo multisectorial, una coalición que pudiera trabajar en ese documento. O sea, en muchos países ese documento viene de arriba para abajo, pero en México pues dijimos, pues ¿para qué esperar? O sea, nosotros lo podemos hacer, y siendo C-Minds una asociación civil, pues era un poco más sencillo que si fuéramos una empresa donde la gente dije, ¿qué quieres ahí? ¿Sabes? Es un poco más sencillo. Entonces juntamos a todos, gobierno, industria, academia, sociedad civil, en este grupo para, pues primero la idea, el objetivo uno era conformar esta coalición con bastantes actores de diferentes sectores. Objetivo número 2, hicimos una encuesta que salió en 2019, sobre la inteligencia artificial en México. Objetivo 3, redactar una Agenda Nacional de Inteligencia Artificial que se publicó a finales del año pasado, me parece. Y en esa agenda van todas las consideraciones de, pues, este es el tema en general, este es cómo se debería ver en México, estas son las preocupaciones específicas de México. Entonces, les recomiendo mucho ese documento. También existe en versión ejecutiva, o sea, mucho más corta, nada más con las recomendaciones, no tanto la parte de análisis, porque es un documento bastante largo y son más de 30 autores que trabajaron en ese documento. ¿Y por qué sumarse a IA 2030? Porque desde ahí, bueno, IA 2030 fue cofundado por C-Minds y otras organizaciones que pueden ver en la página, como el TEC, como la SMIA, varias organizaciones, la Embajada Británica. Y durante los 2 primeros años, C-Minds fue presidente. Y nuestro objetivo ahí era avanzar la conversación de la IA en México y crear una agenda. Entonces, bueno, ahora la presidencia se ha transferido a una organización que se llama IA México, y ahorita están conformando cómo se va a ver la coalición bajo su coordinación. Y la idea de IA 2030 es poder tener un grupo muy amplio de personas trabajando juntas para definir el futuro de la inteligencia artificial en México. Y es un tema que nos toca a todos. O sea, muchas veces la verdad es que somos los mismos en estas conversaciones, pero deberían ser más abiertas. Y eso es parte del objetivo, pues tanto de C-Minds, la verdad, de nuestra parte de compartir la información y el objetivo de IA 2030. Hay un aspecto, Claudia, que me gusta mucho, me llama mucho la atención y que admiro muchísimo. Evidentemente tu presencia, la presencia de la doctora Saif Savage, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero por mencionar a algunas, sí, hay una presencia importante de mujeres alrededor de los proyectos de inteligencia artificial, y debo decir que me fascina, me sorprende gratamente, pero quisiera además entonces de una opinión tuya al respecto, además de una opinión, una invitación y que nos ayudes a entender mejor por qué es tan importante la participación de las mujeres en carreras científico-tecnológicas. Platícanos un respecto. En UGOP impulsamos mucho, de hecho somos parte muy orgullosos de una iniciativa que se llama CIA y Expertas, en el que estamos comprometidos como organización a siempre buscar que nuestros foros tengan la presencia al menos muy pareja de mujeres, pero no solamente por una cuota de género. Estamos más bien cumpliendo con el objetivo de ayudar a hacer entender a todos que claro que hay expertas en todos los temas, pero aquí en inteligencia artificial hay muchísimas. ¡Qué gustazo! Sí, hay muchas. Es que la idea es que hay pocas. Entonces muchas veces yo creo que nos llegan invitaciones por ser mujeres más que otra cosa, o también por la experiencia, espero. Seguro, pero yo creo eso. También. Sí. Pero sí, la idea es que hay pocas, pero sí hay muchas. El problema es que pues siempre ahora sí voy a decir, son los mismos que se encuentran en los diálogos. Y yo ahora cuando veo una mesa redonda de puros hombres, la verdad es que no. No, claro, o sea, si no pudiste hacer un esfuerzo por tener diversidad, gracias, no. O sea, ya estamos en un momento donde es importante la diversidad de perspectivas y es importante también apoyar a las mujeres. Estamos en este campo, búscanos. Claro. O sea, búscanos en LinkedIn, pregúntanos. Si nos llega una invitación, o sea, vamos a decir, ok, ¿qué mujer conocemos que podría tomar esta invitación? ¿Quién más podríamos recomendar? O sea, sí nos tomamos muy a pecho de
promover las mujeres que conocemos y aprender y conocer otras que están en el campo. Y Saif también está mucho en ese tema. Está Andrea Lastiri en IBM, sí, también, claro, sí. la ubican, Sí, claro, y también están muy presentes. O sea, no sé de dónde nos dicen que no hay mujeres, es que no buscaste. Claro que vas a encontrar hombres primero. Pero, por ejemplo, desde C-Minds ya llevamos 3 años que lancé una iniciativa, cada mes de marzo, publicar un blog post, que ya debería salir pronto, de 5 mujeres impulsando la revolución de la inteligencia artificial en América Latina. O en México, aquí para México. Nos encantará republicar desde Google esa publicación, definitivo. Es tan sencillo como eso, es tan sencillo como decir, bueno, pues promovamos esta plática donde sale mi amiga Saif, donde sale Andrea, yo siempre les estoy dando retweet o compartir en LinkedIn, o sea, porque están haciendo cosas increíbles. Y el trabajo de Saif en el que está metido ahorita, wow, está trabajando con el gobierno de Estados Unidos, con una amiga mía que antes estaba en C-Minds y ahora tiene su spin-off que se llama PIT Policy Lab, es Cristina Martínez Pinto, tal vez algo. Sí. Ellas dos están trabajando juntas. O sea, mujeres en inteligencia artificial, en donde sea, sí hay. O sea, es cuestión de motivarse a buscarlas. No, y creo que estás definiendo el siguiente panel de conversación sobre inteligencia artificial que podríamos organizar en seguimiento a esta plática contigo, invitarlas a ellas también precisamente y que ustedes tres pudiéramos platicar con ustedes tres. Bueno, que te puedo decir, se antoja increíblemente y me gustaría que nos compartieras y le compartieras a las niñas y a las mujeres que nos hacen el favor de ver estos materiales. ¿Por qué es importante que se acerquen a estas carreras? ¿Tú las invitarías a que se acerquen? ¿Qué van a encontrar al acercarse a carreras científico-tecnológicas y en las artes? No creo que es que no quieran acercarse. Creo que sí quieren, pero no es fácil. Yo, soy francesa en parte. Estudié en el sistema francés y en Francia cuando tienes 16 años tienes que escoger si te vas a ir en el liceo por una carrera más social y económica, científica o literaria. Y en Francia no importa lo que quieras hacer, ponte en la científica. Aunque quieras hacer literatura después, es un poco raro ese tema, pero será para otra plática. Ok, qué interesante. Y yo me fui en la científica y éramos muy pocas mujeres. Y en la sección científica tienes que escoger en tu último año, antes del bachillerato, una especialidad que puede ser biología, física y química, que van juntos en Francia, en el sistema de educación, o matemáticas puras. Y yo me fui en el de matemáticas puras y era la única mujer. Y es difícil, es bien difícil. Si hay bullying, pregúntenle a Saif también si hay bullying. Tienes que ser muy resiliente. Ok, es fuerte, sí, ok. Y no es que no seamos fuertes. De ti, de una mujer. Sí, no es que no seamos fuertes, es que a veces pues cansa. A veces cansa y yo la verdad... Estoy fascinada de estar en este campo. Siempre he querido estar en este campo, pero no fue fácil. Y creo que, pues, según tu momento en la vida, tienes la capacidad de luchar más o menos. Y pues, es difícil. Es simple. No es que no quieran, es que toma una fuerza que, pues, a veces no es el momento de darla o no quieren o hay 1000 razones. Y a mí sí me encantaría que puedan hablar con Cristina, con Saif, con Andrea. Y creo que también uno de los problemas es que sí estamos en pláticas, sí hay muchas pláticas de mujeres en IA, súper. Me estás hablando de tus retos como mujer en inteligencia artificial, pero háblame de lo que estás haciendo. O sea, en marzo no saben la cantidad de paneles de mujeres en IA y está bien, o sea, démonos visibilidad, pero en vez de hablar de lo que estamos haciendo, que es impresionantísimo lo que están haciendo todas estas mujeres que les comenté y me faltaron nombrar a muchas más, hablan de las dificultades a las que se enfrentan, porque no estamos hablando de lo que están haciendo. Para cerrar me gustaría, yo sé que es bien difícil esto, sobre todo tú que estás en el campo de la inteligencia artificial de verdad, pero que ya que hablabas de Ray Kurzweil, ¿tú crees, y eso es así como muy aventurado, pero bueno, diría Ray Kurzweil que no, pero tú crees que va a haber alguna inteligencia artificial dura alguna vez, que va a llegar el momento de la singularidad? En nuestra vida, no. Bueno. No, no lo vamos a ver, no nos va a tocar. Porque Ray Kurzweil decía que ya estaba
a 5 años, ¿no? Pero bueno. No sé, creo que primero se acaba el mundo por el cambio climático. Creo que por la singularidad. De eso. Que por la singularidad. Sin embargo, es un tema bien interesante, el tema de la singularidad, que luego platicamos, yo creo. Sí, creo que, no sé, porque no soy tan técnica como para decirte técnicamente qué tanto se puede, pero espero que no, porque no hemos resuelto retos básicos. O sea, toda esta conversación de quién son los datos, puedo pedir que me saquen de este sistema, qué tan sesgados son las respuestas, qué tanto la inteligencia artificial, si no la manejamos de forma responsable, ética, alineada a los derechos humanos, puede crear más desigualdad en el mundo. O sea, la inteligencia artificial lo que está haciendo es, pues se basa en datos pasados, donde como humanos estamos bien sesgados, somos sexistas, somos racistas, y lo está automatizando, y eso está bien feo. Entonces, mientras no resolvamos eso, yo quisiera que no avancemos a un nivel de una IA dura. Eso podría ser catastrófico. Piensen, ubican el caso de Tay. Sé que ya es tiempo, pero me está fascinando. Dale. El caso de Tay de Microsoft fue súper interesante porque, bueno, cada año las empresas tecnológicas tienen como su evento del año donde revelan algo padrísimo. Entonces Microsoft se basó en un ejercicio que habían hecho en China, donde crearon un sistema de inteligencia artificial que aprendiera del contenido de Twitter y que pudiera interactuar con otros usuarios, crear tweets, publicar, todo. O sea, como un ser humano utiliza Twitter. Y en China les fue genial. Entonces Microsoft dijo, bueno, pues lo vamos a hacer también. El problema es que en China tal vez la gente tenga un poco más cuidado de lo que publica en redes por razones culturales o otras razones. Nosotros no tenemos ningún cuidado. O sea, las redes, estoy usando Twitter como, no por primera vez, pero lo estoy usando más y me río. O sea, veo los comentarios y digo, no es posible que cada tweet que ponga me dan un mansplaining. O sea, claro. Y lo que pasó con Tay es que aprendió a ser súper racista, negó el holocausto, dijo que Hitler no era tan malo, dijo que las mujeres éramos unas tontas, que un montón de cosas horribles que la tuvieron que desconectar después de ella, no sé si es 6 o 16 horas, porque se había logrado absorber la peor de las cultural que se comparte en esta. Era el resumen. Eso fue para su evento anual. O sea, yo no me imagino Microsoft en esa circunstancia, pero fue un experimento y eso enseña que la IA no la podemos dejar correr libremente. Claro. Híjole, tendremos que dedicarle, hay varios programas que seguramente nos va a interesar mucho hacer contigo y con todas tus colegas para ir platicando, pero otro tema, y ya para despedirnos además, nada más tu opinión muy rápida, incluso con la intención de que se quede en modo misterio para completar la siguiente edición. Pero quisiera preguntarte, voto electrónico. No se pierdan en la siguiente edición con Claudia. No me he metido tanto a ese tema. Creo que ahí entra definitivamente el tema de blockchain, que me fascina. Estoy por publicar un artículo con Hugo, con ustedes. Hoy se los debo. Sobre blockchain y otras cosas. Pero la verdad es que es complicado el voto electrónico. O sea, ¿qué tanto debe preocupar el bias cuando generas un algoritmo y qué tanto hoy hay cierto tipo de tablas o controles para tratar de garantizar que el algoritmo que estás viendo es lo más biased free posible? ¿Eso existe? Pues hay ejercicios súper sencillos que uno puede hacer. Lo puedes hacer tú como usuario o lo puede hacer la empresa. Mejor que lo haga primero la empresa a que un usuario haga un drama en redes sociales. Pero, por ejemplo, pon toda tu información, o sea, no sé, para pedir un crédito en algún lado, toda tu información con tu nombre y tu género masculino. Ahora, cambias tu nombre, te pones Carla y pones género femenino y todo lo demás lo pones igual. Sí. ¿Qué pasa? Eso es un experimento que puedes hacer. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! O cambia tu código postal. También. Que cambia. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de forma muy sencilla que no necesariamente estamos viendo que se hacen, pero también el programa prototipo de política pública que tenemos con Facebook, con el BID y con el apoyo del INAI, la idea es esa, es promover un uso más ético de la IA y además transparentarlo, o sea, que pueda ser un valor competitivo
de la empresa, usarla ya de una forma ética y no sesgada. Wow, es súper importante y estos aprendizajes los vamos a dar al INAI en forma de recomendaciones de política pública, todos los aprendizajes de este trabajo que estamos haciendo con empresas, de entender dónde están paradas, qué podrían hacer para mejorar su algoritmo y cómo transparentarlo. Y justamente esta mañana estaba hablando con Ricardo, que ya lo mencioné en la plática, y estábamos hablando cómo, pues, en realidad la IA está muy sesgada y es probable que en cualquier institución crediticia o de seguros te cobren más por ser mujer, te cobren más por vivir en ciertas zonas porque son proxies de otra información que no tienen el derecho de pedirte. Y entonces yo decía, pero ¿qué tal que una empresa empieza a decir, oye, ven conmigo, yo te doy un crédito y mi algoritmo no te va a cobrar más por ser mujer, pruébalo aquí, mira, pruébalo. No te voy a cobrar más por ser en la inteligencia artificial. No te voy a cobrar más por ser afroamericano si viviéramos en Estados Unidos. Probablemente ellos agarrarían como mucho del público, mucho del mercado que se iría hacia ellos, y tal vez estoy siendo muy positiva y utópica, pero en este trabajo es necesario ser realista, pero también utópica. Pues las otras empresas tendrían que seguirle el ritmo, ¿no? Si no tendrían clientes. Ojalá vayamos hacia ahí. Pues yo creo que, por ejemplo, replicar un poco el caso de la experiencia de los microcréditos, ¿no? Donde precisamente estas empresas sociales empezaron a captar toda esa clientela financiera que no estaba siendo sujeto de créditos en la banca tradicional, y pues han tenido, aparte de un muy buen negocio, también unos grandes resultados sociales. Claro. Exacto. Claro. Si no tienes la solución que quieres en el mercado, para las mujeres un seguro que te cobre lo mismo que si fueras hombre, pues en el momento que te lo ofrezcan, todos van a ir ahí y va a ser un súper éxito. O sea, yo espero que pase eso. Total, yo lo espero también, y además será un honor poder ir conociendo de esto más, gracias a poder tener el honor de conversar con personas profesionales como tú y como todas tus colegas. Claudia May del Pozo, fundadora y directora del Laboratorio de Resiliencia ION de C-Minds, think tank mexicano dedicado a generar impacto social y ambiental positivo en América Latina a través de las tecnologías, nuevas tecnologías y la digitalización. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias por enseñarnos todo lo que nos enseñaste y compartirnos conocimiento, que es parte de la esencia de los esfuerzos que buscamos hacer en UGOP, en este tipo de charlas, traer a la gente que realmente sabe, como mujeres como tú. Y gracias por el tiempo, la paciencia y además la maravillosa disposición para explicarnos las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me fascinó esta conversación. Como les digo, me encanta platicar con personas que conocen del tema para profundizar y ir a escenarios locos, crear futuros posibles. Entonces, muchas gracias por este espacio y seguimos platicando porque les debo un artículo por la tarde. No, un artículo, ya generamos un par de futuras nuevos Cafés UGOP para platicar, invitando además a tus colegas, además pues ya soy parte de UGOP, ¿no? ¿Ya? Pero desde el momento por supuesto que sí. Por supuesto, y es un honor además, Claudia. Muchísimas gracias por el tiempo, y a nuestra audiencia, pues gracias por el tiempo y gracias por dedicarnos un ratito de su mañana, tarde, noche. Ustedes mandan, eso es parte de la esencia de este ejercicio, Carlos. Así es. Pues muchas gracias, Claudia, de parte de todos, y por supuesto, UGOP es de todos los que lo hacen posible, principalmente los autores, y sin ellos, pues, sin ustedes no viviríamos. Entonces, gracias a todos los que nos vieron, y pues no se pierdan, porque vamos a estar hablando con Claudia, con Adriana, con todos los que están platicando en ese tema, y muchas más mujeres, hombres que están hablando y definiendo qué es la tecnología, para dónde va, de dónde venimos y qué nos espera si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.